Muy buenos días, bienvenidos todos a este espacio, a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. Es un gusto poder compartir con ustedes la vida de San Camilo y la reflexión que confronta nuestra vida también. Y hoy quisiera compartir con ustedes para iniciar una oración que está hecha por el equipo vocacional de aquí del Centro San Camilo, y es una oración para todos los que cuidan, los trabajadores de la salud y todos los que están encargados de cuidar, de atender, de acompañar a las personas que sufren. Quiero empezar con esta oración y compartir con ustedes. Señor, trabajo en este lugar de sufrimiento, de alivio y vida, y quiero hacer bien mi labor en favor de los que sufren. Haz que los sirva no solo con mis manos, sino también con mi corazón, y que los ame como tú los amas, Señor, que fuiste sensible a todo sufrimiento humano. Fortalece mi espíritu, ilumina mi mente y haz tierno mi corazón. Mantén entero y atento mi ánimo ante el dolor ajeno, amable de palabra, dulce mi trato, paciente mi espera. Señor, tú dijiste que el bien hecho a los que sufren, te lo hacemos a ti. Concédeme verte a ti en ellos y a ellos en ti. Sé tú el premio de mi trabajo que me propongo realizar con generosidad. Ayúdame tú, Señor. Amén. Pues esta oración que está hecha para todos los trabajadores de la salud que cuidan y atienden a los enfermos y a los que sufren. Y para nosotros también voluntarios que damos un espacio de tiempo y vida para este acompañamiento. Pues el día de hoy tenemos en la vida de San Camilo el tema será San Camilo y su encuentro con Dios. Es ese momento de conversión, ese momento de encuentro con el Señor que transformará su vida. Vamos a recordar de la sesión pasada, el tema, ¿se acuerdan? Era la llaga que le hace nacer de nuevo. Vamos a recordar que la llaga es el elemento que le hará nacer de nuevo. Y esta llaga que, como decíamos, pues no tiene un diagnóstico muy certero porque realmente pasó hace tantos años y no tenemos tanta información sobre ella. Y en los audios escuchábamos que podría ser atribuida a la enfermedad morbosa de ese tiempo que era la sífilis, pero que muchos biógrafos lo descartan. Después el padre Mario Bianchi en su biografía nos habla de que podría haber sido una gangrena varicosa, que también nos parece no muy probable por la edad de San Camilo, pero bueno, no tenemos un diagnóstico muy certero porque no hay una información completa sobre esto y hace tanto tiempo que bueno, médicamente no es tan certero. Y lo interesante espiritualmente de esto es que Dios no la considera incompatible con su proyecto. Más bien, pues es un elemento que hará que San Camilo dedique su tiempo y su espacio a reflexionar, a hacer un alto y a captar la voz de Dios. La llaga, como nos decían, no curará, pero provocará la curación de su propietario. Y aquí la pregunta sería, en esto de la llaga, ¿hay enfermedades o acontecimientos en nuestra vida que nos han hecho nacer de nuevo? ¿Nos han hecho nacer a nuevas posibilidades? ¿Nos han hecho nacer a un nuevo sentido de vida? ¿Nos han hecho definir nuestra vocación, nuestro llamado?
Estas serían algunas preguntas que de la reflexión anterior podríamos hacernos y recordar. Decíamos también que estaba en búsqueda del sentido de vida y vocación. Tenía un sentido que era, pues, realizar los trabajos que él se había dedicado, a lo que se había dedicado, que era la milicia, y sentía un llamado y una atracción al juego, decíamos, pero también estos llamados, este sentido que tenía de vida, pues no lo llevaba a un buen fin. Y todavía estaba muy joven, inmaduro, muy jaloneado por los acontecimientos. Y nosotros leíamos en cuanto al sentido de vida que desde la mirada de la fe, buscar la voz de Dios, que es quien nos creó y más nos ama, pues este es el objetivo. Y para esto pues es necesario un discernimiento, discernir cuál es la voz de Dios. Y discernir será distinguir, separar, darnos cuenta no solo de qué es bueno y malo, sino de muchas posibilidades buenas, también cuál es la mejor. Recordemos que el discernimiento parte de la convicción de que Dios quiere comunicarse con el ser humano. Y vemos en estos acontecimientos esta comunicación de San Camilo, pues todavía no muy madura, pero ya con una infraestructura de valores, de creencias también religiosas que lo hacen voltear hacia Dios. Y hay características propias de esta comunicación de Dios, con base en la naturaleza revelada de Dios y también en las características propias de la condición humana. Decíamos que su objetivo es que la persona se adentre en una experiencia de comunicación con Dios para poder discernir. ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues se trata de unir al alma con su Creador. Decíamos 3 formas, 3 modalidades por las que Dios se comunica: luces, mociones y vivencias. Luces, pues esa luz que ilumina nuestro entendimiento para poder razonar de una manera más a la manera de Dios. Mociones, pues estos cambios en el ánimo que orientan nuestro comportamiento, que pueden ser invitados por nosotros mismos, por nuestro ego o por la voz de Dios. Esto que nos mueve, nos atrae. Y las vivencias, esta experiencia de vida que también nos puede ayudar a distinguir de dónde viene esta invitación que sentimos en estas vivencias, hacia Dios o lejos de Dios. Entonces, también Dios se comunica a través de estas 3 modalidades y aprender a distinguir cuál es su voz, hacia dónde nos lleva. Y la característica de la experiencia de Dios es que Dios siempre está ahí, siempre está aquí, siempre está a nuestro lado. Y lo captamos por encontrarnos en una actitud teologal, decíamos, una actitud que nos dispone hacia Dios. Decimos que hay 8 características de esta actitud que nos disponen a Dios. Y la primera es el cultivo de la soledad y el silencio. Ejercitar la capacidad de escucha contra las vidas dispersas y superficiales. Y vemos cómo en San Camilo pues había mucha dispersión o superficialidad que lo jalaba, las atracciones que no lo llevaban hacia Dios. Y bueno, hace falta el cultivo de esta soledad y el silencio que lo va a ir teniendo. Esta atención correcta de recuperar la capacidad de percibir. Dicen que desde que nacemos tenemos esa capacidad de percibir. Los niños tienen esta capacidad de percepción
y que conforme vamos creciendo vamos perdiéndola y que por la vida, por las experiencias de vida que no nos ayudan, pero que esta atención correcta la necesitamos rehabilitar, que ahí está, pero necesitamos rehabilitarla. Otro de las características, elementos de esta actitud es el descentramiento y es suspender esas tendencias reactivas o proactivas y solamente acoger lo que se nos ofrece, entregando lo que se nos pide. Este es un descentramiento de este ego también. Otra característica, la paz. Vivir desde la armonía, la paz, el equilibrio interior. Pues cuán lejos estaba San Camilo de vivir este elemento de esta actitud. Pero cómo vamos a ir viendo que lo va encontrando, lo va cultivando. Otro de los puntos es el recogimiento, no estar dispersos, estar centrados en quién, en Dios, recogidos para poder captar en vivencias, en luces, en emociones, captar su voz. También la confianza pues de sentirse seguro. Cuando no nos sentimos seguros, estamos a nivel de sobrevivencia, no nos desarrollamos, no crecemos. Entonces es tan importante esta confianza. Y otra característica, el abandono, poderse abandonar en el encuentro, entrega de sí. Esta característica tan importante en esta actitud que me dispone hacia Dios del abandono en Él, de poderme abandonar en el encuentro, de no poner nombres, análisis, nada, sino poderme entregar a este encuentro. Y esto lo vemos también en la vida cotidiana, cómo podemos estar fuera de este abandono y no entregarnos al encuentro con los demás también. Esto nos va capacitando para ese encuentro con Él, el aprender a relacionarnos, a encontrarnos y a este abandonar, centrarme y poderme entregar. Y la reverencia, ese asombro, respeto y acatamiento ante el misterio infinito. Pues dejarme sorprender, asombrar, esta característica tan importante para poderme encontrar. Y hoy vamos a escuchar un audio del Padre Franklin, otro religioso Camilo. No les había comentado, pero cada uno de ellos está en diferente parte del mundo. Él me parece que está en España y nos va a compartir esta reflexión de situaciones que nos acercan a Dios, situaciones que nos acercan para encontrarnos con Él. Vamos a escuchar qué nos comparte. Vamos a escuchar el audio. Soy Franklin Fuentes, religioso Camilo. En esta oportunidad me gustaría reflexionar contigo sobre la figura de Camilo de Lelis, sobre una de la parte de su vida. Espero que esta reflexión sea una buena noticia para tu vida y para tu corazón. Primero, quiero decirte que contamos con varias biografías que nos permiten conocer la persona de Camilo de Lelis. Por ejemplo, escritos de San Camilo, la vida del padre Camilo de Lelis, el corazón en las manos, todo corazón para los enfermos, un corazón para los enfermos, palabras desde el corazón, Camilo, un sanador herido. Todas estas publicaciones nos vienen a decir y a subrayar algo, que Camilo fue un hombre y un hombre singular de Dios,
un militar que abandona las armas para dejarse herir por la miseria de los hombres, un jugador, un hombre sin letras, un hombre brusco, un santo de ayer que no deja de inquietarnos y provocarnos hoy, un santo accesible, porque es un santo que se fue haciendo entre peligros, entre aventuras, pero alguien lo esperaba, alguien lo sostenía. En segundo lugar, quiero hablarte sobre los peligros que pasó Camilo. Y estos peligros son los que lo llevaron a encontrar a Dios, a dejar que Dios entre en su vida. Peligros como por ejemplo la enfermedad, la llaga. Camilo temió por su vida en algún momento, pero fueron esta una de sus heridas, una de sus enfermedades, a las que Camilo las llamará misericordias, a las que durante 46 años vivió con la llaga del pie abierta. Y a esta llaga la consideró gracia y misericordia de Dios y caricia divina. Otro peligro que corrió Camilo fue a causa del juego, porque Camilo perdió la camisa, perdió todo a causa del juego. Y fue en ese juego donde se había desafiado con otro cabeza loca como él. U otro peligro de la tempestad ocurrida mientras se encontraba en las galeras de Nápoles. Se podría decir, por tanto, que Dios lo iba salvando de tantos peligros. En medio de estos peligros que pasó Camilo de Lelis, por ejemplo, Camilo reducido a la indigencia por causa del juego, pues se ve obligado a mendigar. Camilo está perdido, sin dinero, está maltratado por la vida. Y es esa necesidad que lo lleva a ponerse a trabajar en la obra de los capuchinos. Trabajar tal como un hijo pródigo, tal como el texto evangélico del hijo pródigo, ¿verdad? Que tú conoces muy bien y que todos nos consideramos hijos pródigos. Pero entre estas dificultades, entre estos momentos de tensión que vive Camilo, él a estas dificultades las llamó las misericordias de Dios. Es entre ellos donde Dios llama a Camilo a su verdadero conocimiento. Porque Dios tenía otros planes muy distintos a los suyos. Había llegado la hora de Dios. Llegó el tiempo en que Dios lo quiso llamar a su verdadero conocimiento. Y entre estos peligros, entre estas aventuras, alguien lo esperaba. Dios lo esperaba. Dios caminaba a su lado. Y en el camino de la vida, como también nosotros nos encontramos con personas y que son claves muy significativas para nuestra vida, incluso para nuestra conversión, Camilo encuentra a un hombre, a Fray Ángel, que le invitó a sentarse para hacerle una breve reflexión espiritual. Y al finalizar la reflexión de Fray Ángel, Camilo le respondió como que si
esta reflexión le hubiera movido sus entrañas, le hubiera hecho entrar en su vida. Y le dice: Padre, pida al Señor por mí que me ilumine sobre lo que tengo que hacer para su servicio y para la salud de mi alma. Había llegado la hora de Dios, y Camilo, camino a Mafredonia, le asaltó un rayo de luz interior, porque Camilo estaba en el convento de San Juan, a 20 kilómetros de Mafredonia. Le asaltó un rayo de luz interior. Camilo se dejó caer, abatido por esta luz divina, y arrodillándose amargamente, comenzó a llorar por su vida pasada y a decirle a Dios: dame tiempo para hacer penitencia de mis pecados. Tal podríamos decir como San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba fuera, y tú estabas muy dentro de mí, tan dentro de mí. Camilo daba gracias a Dios por tanta paciencia que le había esperado, porque para Dios nada ni nadie está perdido, siempre hay un hálito de esperanza. Por último, quiero decirte que entre los peligros que pasó Camilo, entre estas aventuras, alguien lo esperaba. Alguien te espera. Alguien te busca. Espero que esta reflexión sirva para apasionar a otros, para apasionarte por conocer nuestra historia, la historia de la humanidad, la historia del amor. Pues hemos escuchado este relato en este audio del Padre Franklin, que nos dice sobre pues la vida de San Camilo, cómo lo va describiendo, que ojalá sea buena noticia. Dice, será una buena noticia. Y dice un santo de ayer que nos inspira hoy, que nos interroga hoy, que nos mueve hoy. Un santo accesible, un santo que decíamos en una de las ocasiones, como todos nosotros, vive, se alegra, sufre, vive las luchas de la vida, accesible. Pasa diferentes peligros, aventuras, pero hay un elemento aquí hermoso: alguien lo esperaba. Nos da desde el principio del audio esta frase: alguien lo esperaba dentro de todos estos peligros. ¿Y qué peligros nos habla? Yo les comentaba la sesión pasada de la enfermedad, la llaga, otras enfermedades que tuvo San Camilo y que él les llamaba las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque veía con los ojos de la fe, del corazón, que habían sido propicias para que él pudiera tener una actitud hacia Dios, una disposición hacia Él. ¿Qué otros peligros? Pues el juego, vemos la atracción, vemos cómo pues era una persona irritable, había peleas por el motivo era el juego, y también ese momento de tanto peligro que les comentaba la ocasión anterior, en que se quiere batir a duelo con otro de los soldados y que los desalienta el capitán diciendo que al que ganara lo iba a matar. Entonces, pues esos peligros que pasó, que corrió, la tempestad en la que vuelve a hacer el voto de ser fraile,
Y bueno, ¿qué más peligro que lo inhumano de las guerras? Vemos que en una de las ocasiones en las que está en esta batalla, en una de las batallas, pues hay una crueldad y un canibalismo entre los soldados a los que él pues no se une. Pero vivir todo este contexto, estas experiencias, pues son peligros. Esto tan inhumano. Vive la indigencia, una indigencia que lo lleva a buscar y a aceptar ese trabajo que le había ofrecido este señor que se llamaba Antonio, que era administrador de una de las casas de los capuchinos, o era administrador ahí, y que le ofrece un trabajo por el cual pueda ganarse la vida. Y cuando termina también ese trabajo, pues vemos que lo envían con diferentes objetivos a otras casas, a llevar cosas, lo utilizan de mensajero. Y bueno, dentro de todas estas aventuras, estos trabajos, Dios no se aparta de él. Entre ellos lo llama al encuentro con él. Y otra vez vuelve a decirnos, alguien lo espera. La esperanza que se funda en saber que alguien nos espera, alguien nos tiene paciencia, alguien está a nuestro lado. Esto cambia de signo la vida, cambia de sentido la vida. ¿Y quién era el que lo esperaba? Dios lo esperaba, caminaba a su lado. Y cómo también en estas experiencias significativas se acercan personas que van a ser significativas en la vida de San Camilo, que así como el fraile que le ayuda a reflexionar. Y me gustaría ahora, a partir de una de las biografías ahora del padre Vianti, compartirles y recordar este momento en el que él sale con este mensaje, con estas cosas que le dan para llevar a Manfredonia de nuevo. Él vivía en Manfredonia, va a otra de los lugares de los capuchinos, pero de Giacomo, San Giacomo, y de San Giacomo regresa a Manfredonia. Pero en San Giacomo un fraile que se llama Ángel, antes de salir lo ve y le ayuda a reflexionar, le hace una reflexión, viéndolo joven, con esa fortaleza y con esta pues necesidad de orientar su vida. Y le hace una pequeña reflexión que llegó muy hondo y profundo a San Camilo. Y tal es esto que le dice San Camilo al salir de ahí con él, le dice: Padre, rece por mí para que el Señor me ilumine y pueda conocer y hacer lo que debo para su servicio y salvación de mi alma. Era más de lo que había pensado y querido decir. Fíjense, le dice esto, que rece por él, y en este camino es ese camino en el que se convierte San Camilo, ese camino en el que parece que son como más de 20 kilómetros, pues tiene el tiempo de reflexionar, de hacer silencio, de centrarse, esto que habíamos dicho, de tener una atención correcta, dirigida a Dios, y todo esto lo va ayudando a poderse centrar en este camino. Y llega a un punto que tiene que bajarse del burrito y siente un gran dolor de toda su vida pasada, de toda la desorientación que ha tenido, y pues es un momento de compunción, le llaman, de dolor profundo al releer su vida. Dice que lloró y lloró tanto y pedía a Dios que le diera tiempo,
le diera tiempo para corregir su vida. Y esto pues, como les decía en un inicio, es un encuentro con Dios, es un encuentro que lo ayuda a transformarse. Un encuentro que, bueno, cuando Dios se hace presente nos transforma. Y vean lo que dice. Dice, Señor, he pecado, perdona a este gran pecador, mísero e infeliz de mí, que durante tanto tiempo no te he conocido, Dios mío, y no te he amado. Dame tiempo para hacer penitencia y llorar largo y tendido mis pecados, hasta lavar con mis lágrimas toda mancha de ellos. No más mundo, no más mundo. Esto es lo que dice San Camilo en ese momento de encuentro con Dios, ese momento de conversión. Y decíamos de las modalidades de encuentro con Dios, pues es estas luces que nos da para poder ver la verdad de nuestra vida y poder corregir el rumbo hacia Él. Y bueno, en esto quisiera mostrarles aquí con el Padre Ángel caminando, y aquí el momento en el que está pues de conversión. Y esta frase de alguien lo espera, alguien te espera. Esta conversión, este encuentro con Dios, que en la espiritualidad cristiana, pues decimos que no es más importante saber más de Dios, sino encontrarnos con Dios, esta experiencia de Él. Y aquí quiero compartirles esto porque nos habla de esta disposición y qué sucede cuando nos encontramos con Él. Jesús nos quiere enseñar y que aprendamos con su ejemplo esa experiencia de encuentro que Él tiene con su Padre. Esta es la espiritualidad cristiana. La fe cristiana es fundamentalmente una enseñanza espiritual que pretende conducir al creyente al encuentro con el misterio, es decir, con Dios, que rebasa todas nuestras expectativas y definiciones. Realmente cosas inesperadas que nos asombran. Y vean, la auténtica religión, que implica religar a las personas con Dios, implica una pedagogía para que esa unión se pueda dar. Y aquí lo vemos en la historia de San Camilo, cómo se vuelve a ligar con Dios. Y aquí inicia un camino, y esa es la pedagogía de Dios, que nos lleva a la unión con Él. Y pues la fe cristiana es un camino práctico, vivencial, que ayuda a los creyentes a acercarse al misterio, introduciéndoles en la vida de Dios como experiencia de comunión desde el amor. En esto consiste nuestra salvación, nuestra sanación. Si se dan cuenta, recordamos que San Camilo pide que rece por él para la salvación de su alma. Es para esta sanación. Y en esta definición de qué es la fe cristiana, vamos a ir viendo paso a paso. Es camino práctico, es camino vivencial, con un objetivo que nos ayuda a acercarnos al misterio, acercarnos a Dios. Y en esto consiste nuestra sanación. Y este camino está ahí para ayudarnos a encontrarnos con el misterio. Y la fe es un camino que hay que recorrer. Pero vean, la belleza es que es un camino que recorres acompañado por Dios. Dios es el que nos acompaña, está contigo y está conmigo, está con todos nosotros. Y todos estamos invitados a recorrer este camino de una manera práctica para vivenciar el encuentro con Dios y vivir de ahí en adelante la experiencia de tener a Dios como compañero del camino, como alguien que se comunica contigo y te comunica su voluntad,
su querer. ¿Para qué? Para que tengas vida en abundancia. Este es la voluntad de Dios, que tengamos vida en abundancia. Y este camino práctico y vivencial está ahí para acercarnos al misterio. Por lo tanto, es una invitación a cultivar la actitud interior que te permite escuchar a un Dios que siempre te va a sorprender, que nadie te puede decir qué te va a comunicar, porque lo que te va a comunicar es personal, es para ti. Por una parte, tenemos nuestra disposición, el ejercicio que implica el estar atentos, y esto lo podemos manifestar en la oración, las diferentes formas de oración, que es relación con Él. Y por otra, es Dios que viene a nuestro encuentro, a tu encuentro. Y por esto decimos que ayuda a acercarse al misterio, es decir, a ser introducidos en la vida de Dios. Esto es lo que va viviendo y yo puedo interpretar de esta experiencia de San Camilo, que se hace consciente de este encuentro con Dios, en este camino que va a ir tomando, recorriendo, siempre acompañado por Él. Y va a ser introducido en la vida de Dios. ¿Y la vida de Dios? ¿En qué consiste la vida de Dios? Pues en una experiencia de comunión, común unión, vivirte uno con Dios, sin separación, sin confusión. Esto no significa que estés fundido con Dios, estás en comunión con Él. Y esa comunión es una experiencia de amor. Y el amor divino se vive como un deseo de entregarte para que el otro tenga vida. Y eso es lo que hace Dios permanentemente, las 24 horas del día, entregarse. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Y si nosotros somos introducidos en esa vida, vamos a tener este mismo deseo de entrega, de dinámica de amor. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad con la que nos encontramos muchas veces es que ese amor solo se puede ofrecer, no se puede imponer. De ahí la importancia de que nosotros cultivemos la actitud de acogida a ese amor, que permanentemente está ofreciendo. Y es Dios mismo que se nos entrega. Que no estemos distraídos. El ser introducidos a la vida de comunión en Dios es esa la salvación para los cristianos. Estar salvado es estar en comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios, también en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Y bueno, nos hace recordar ese primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios y amar al otro como a mí mismo. Amar a los hermanos. Y qué mejor ejemplo de este camino que inicia en esta transformación, en esta conversión de San Camilo, que experimenta ese gran amor de Dios y lo hace introducirse en su vida de Dios y lo hace estar en comunión con Él, tanto que se siente en comunión con los hermanos. ¿Con quiénes? Pues con los que sufren, con los más necesitados. Y acercarse al misterio, acercarse a Dios, introduciéndose en la vida de Dios como experiencia de comunión, en esto consiste nuestra salvación, nuestra sanación. Y bueno, tenemos en la palabra de Dios, en San Pablo, que nos habla que, pues en este pasaje que nos dice que nada podremos hablar las lenguas de los ángeles, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Y el otro un pasaje en la palabra que habla del himno al amor, también de San Pablo, que nos dice esta característica de Dios. Y bueno, muchas características que describe a la persona que ama y
y lo que San Pablo describe es al Dios de los cristianos, el amor divino, que es así, es paciente, es amable, no es envidioso. Todos lo conocemos, es el himno al amor. Y de estas tantas características me quedo con esta parte de el amor es paciente. ¿Cuánto Dios fue paciente con él? ¿Cuánto es paciente con nosotros? Y nos espera. Nos espera en todas estas experiencias de vida y está ahí, a nuestro lado. Y pues el Señor dio su vida y con esto nos mostró cómo es el amor de Dios, que es infinito, es incondicional e indiscriminado. No es que diga estos sí y estos no. Todos son amados, sin discriminación, es incondicional. El problema es que nosotros vivimos distraídos y no nos damos cuenta de ese amor. ¿Qué significa distraídos? Es traídos a otra parte. A veces esta atracción de tantas cosas que nos apartan de estar atentos a su voz y de darnos cuenta que nos invita a esta dinámica de amor, pues nos hace no poderlo disfrutar, no poder estar en el gozo de estar con Él. Y bueno, hay varias escalas de valores. Aquí nos hace estar distraídos, podríamos decir, el espíritu del mundo, ese espíritu que nos habla de lo más importante es el ego, esa imagen que vamos formando de nosotros mismos distorsionada, y que no tiene que ver muchas veces con la verdadera persona que somos. Este deseo de éxito, de mérito, de ser el mejor, la competencia, de poseer, de imponer, y todo este mundo de riquezas que nos lleva a estar distraídos. ¿Y de quién es esta voz? Del espíritu del mundo que nos jala. Contra ella está el espíritu del reino. ¿Qué es lo más importante del espíritu del reino? La persona. La persona es lo más importante y todos tenemos la capacidad de hacernos más persona. Lo más importante es la comunión, como veíamos hace un momento. El verdadero amor es comunión. La gratuidad. Dios se nos da sin condición y gratuitamente. Y en lugar de competencia, la compasión. El poder tener la capacidad de dolerme con el otro, de estar con el otro, de compartir con el otro. La misericordia, el compartir, la humildad. Todos estos dos valores del espíritu del mundo y el espíritu del reino. Y vemos que San Camilo pues se da cuenta que su vida estaba organizada y orientada por el espíritu del mundo, que lo llevaba a buscar esto, éxito, mérito, honra, competencia. Y Dios en este encuentro, en este momento de encuentro con Él, lo invita a organizar y a orientar su vida por el espíritu del reino. Que decíamos, ¿qué significa? Dar el valor y lo más importante a la persona. ¿Y quién es la persona por excelencia? Dios. Nos comunicamos con Él como persona, no como objeto, como persona. Y igual nos comunicamos con las personas de esta misma manera. Y nos invita a vivir a partir y orientar la vida a partir del espíritu del reino, del espíritu que nos lleva a la comprensión, a la compasión, a la misericordia, al compartir. Y bueno, después de esta reflexión, de esta conversión de San Camilo, de este encuentro con el Señor, pues podemos también preguntarnos nosotros, ¿nos hemos encontrado en algún momento de la vida con Dios? ¿Hemos tenido estos momentos que han marcado nuestra vida? Y puedo identificar estos momentos de encuentro con Dios.
Aquí yo les preguntaría, ¿han marcado mi vida? ¿De qué manera? ¿Cómo han sido? ¿Han orientado mi vida por el espíritu del reino? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Yo creo que todos, si estamos aquí ahora, es que hemos sentido un llamado. Hemos sentido este llamado a volvernos, a voltearnos hacia Dios y poder caminar hacia Él. ¿Cómo ha sido nuestra vida? Todo este relato de su conversión nos ayuda a reflexionar en esta conversión nuestra, en esta conversión de cada día, en este reorientarnos hacia Él. Pues sí me gustaría que ustedes me compartieran qué les deja el día de hoy este relato, relato de la vida de la conversión de San Camilo. ¿Qué me pueden compartir? Aquí tengo abierto en el Facebook. Si ustedes me pueden decir qué vitamina me llevo, qué me nutre de todo esto. Nos llena de esperanza el hecho de saber que alguien nos espera, alguien está a nuestro lado siempre. Que todo el tiempo quiere comunicarse con nosotros, que necesitamos estar atentos. Podríamos pensar en este elenco de momentos de encuentros con Él, esos momentos que me han fortalecido, me han iluminado la experiencia de vida. Recordarlos. Son momentos especiales, son momentos, esos momentos de encuentro con Él, podemos recordar, bueno, cómo íbamos a veces hasta vestidos, qué hicimos, qué sucedió, qué hora era. Son momentos tan fuertes que quedan marcados en nuestra vida. Aquí se comunica Gonzalo y me dice, saludos, me nutre el recordar que Dios está a mi lado, que a su manera se comunica conmigo. Ha sido paciente y amoroso. Así es, Gonzalo. Todo el tiempo está tratando de comunicarse contigo y con cada uno de nosotros. Lo importante es estar atento a esta voz de Él, que es un Dios discreto, un Dios que no va a romper, se va a comunicar con nosotros tanto cuanto no rompa nuestra libertad. Es un Dios que se propone, que no se impone. Y el poder que tiene es el poder del amor. Este es el único poder que tiene, ese poder de ofrecerlo. Y pues dicen algunos maestros espirituales que este es el gran drama de Dios, el que solamente se propone y que no tiene otro poder más que el de proponerse. Y que en nosotros está el poderlo aceptar. Y este Dios que nos creó sin nuestra voluntad, pues no nos hace volver a Él si no es con nuestra voluntad también. Entonces podríamos decir que una de las vitaminas es estar consciente de su presencia,
estar consciente de que está a nuestro lado. ¿Qué dicen ustedes? Con la alegría de saber que todo el tiempo se quiere comunicar. Esto me nutre a mí el día de hoy. Me nutre su deseo, su amor infinito, permanente. Y que no se vive más que cuando vivimos en el amor. De otra manera, fuera de él, pues a lo mejor estaremos a nivel de sobrevivencia. Pues si no hay más comentarios, esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que nos quedemos con estas preguntas, con estos cuestionamientos. Hagamos una lista de estos momentos de encuentro. También nos comparte Rosalinda, centrarme más en el reino de Dios que en el del mundo. Cierto, en el reino de Dios, como les decía, más que en el reino del mundo que me lleva pues a un camino que no lleva a ningún lado. No me lleva a esta vida en abundancia y en gozo. Gracias, Rosalinda. Pues ya estamos en tiempo. No sé si alguien tiene más. Elizabeth Petersen me dice saber que alguien siempre me espera. Sí, Elizabeth, cómo llena de esperanza, ¿verdad? El saber que alguien me espera. Y me espera no de cualquier forma, me espera con un amor infinito, buscando mi bien y mi crecimiento. Bueno, pues terminamos el día de hoy. Les agradezco su presencia, su escucha, su compartir y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.